quiero entender cómo funciona el planeta en el que vivo. Entonces, quiero que me cuentes cuáles son los problemas más graves que enfrenta nuestro planeta actualmente. Nuestro planeta enfrenta varios problemas graves que están afectando la vida de todos. Uno de los más serios es el cambio climático. Esto ocurre porque las actividades humanas, como quemar combustibles fósiles y talar bosques, están calentando el planeta. Las consecuencias son temperaturas más altas, fenómenos extremos como huracanes y sequías, y el derretimiento de los polos que hace subir el nivel del mar. Otro problema importante es la pérdida de biodiversidad. Estamos destruyendo hábitats naturales para expandir ciudades, cultivar alimentos o extraer recursos. Esto está llevando a la extinción de muchas especies animales y vegetales, y eso afecta a los ecosistemas que sostienen nuestra vida. También está la contaminación. El plástico llena los océanos. El aire en muchas ciudades es irrespirable y los químicos están contaminando los suelos y el agua que necesitamos para sobrevivir. Por último, la crisis del agua está afectando a millones de personas. Muchas comunidades no tienen acceso a agua potable porque la estamos usando de manera desmedida o contaminándola. Todos estos problemas están conectados y son resultado de un uso insostenible de los recursos naturales. Si no actuamos, el impacto será cada vez más difícil de revertir. Pero, ¿todos somos igual de responsables respecto a estos problemas? Por ejemplo, respecto al cambio climático, ¿o hay ciertos sectores de la sociedad que tienen más responsabilidad? No todos somos igual de responsables. Aunque todos contribuimos en menor o mayor medida, hay sectores específicos de la sociedad que tienen una responsabilidad mucho mayor. Las grandes corporaciones son uno de los principales responsables, especialmente las de las industrias de combustibles fósiles, minería y agricultura intensiva. Por ejemplo, estudios han señalado que solo 100 empresas generan más del 70% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Estas empresas han priorizado las ganancias sobre el medio ambiente durante décadas. Además, los países más industrializados y ricos tienen una responsabilidad histórica mucho mayor. Desde la revolución industrial han consumido más recursos y generado más contaminación, mientras que los países en desarrollo han contribuido mucho menos, pero sufren más las consecuencias. Finalmente, las personas con mayores ingresos tienen una huella ambiental más grande porque consumen más recursos, desde energía hasta bienes de lujo. En contraste, las comunidades más pobres suelen vivir de manera más sostenible, pero son las que más sufren el impacto ambiental. En resumen, la mayor responsabilidad recae en quienes tienen más poder económico y político, porque sus acciones afectan a gran escala. Pero ¿cuáles empresas o qué industrias o qué personas o familias son las mayores responsables del cambio climático y de todos estos problemas? Porque también quisiera hablar del tema de las guerras que hay actualmente en nuestro planeta. Las mayores responsables del cambio climático y los problemas ambientales son principalmente grandes empresas, industrias específicas y personas con altos niveles de consumo. Aquí te doy una idea clara. 1. Industria de combustibles fósiles. Empresas como ExxonMobil, Chevron, Shell y BP son líderes en la extracción y quema de petróleo, gas y carbón. Estas actividades son las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. Agricultura intensiva. La ganadería industrial y los monocultivos, como la soya y el aceite de palma, están detrás de la deforestación masiva y las emisiones de metano. Empresas como HBS y Cargill tienen un gran impacto en este sector. 3. Industria minera. Compañías como Rio Tinto y Glencore extraen minerales como carbón, litio y cobre, causando destrucción de hábitats y contaminación de ríos y suelos. 4. Complejo industrial militar. Empresas como Lockheed Martin y Boeing generan grandes cantidades de emisiones y contaminación a través de la fabricación de armamento y el uso de recursos para la guerra. 5. Personas con mayores ingresos. Las familias más ricas, que representan el 1% más alto de la población mundial, tienen un impacto ambiental desproporcionado. Consumen más energía, viajan en jets privados y demandan bienes de lujo con alta huella ecológica. Estos actores tienen un poder descomunal para cambiar las cosas, pero hasta ahora han priorizado sus intereses económicos. Por eso, las soluciones deben enfocarse en regular estas industrias y reducir el consumo desmedido de recursos.
Pero quiero que me des como un pequeño análisis o una opinión del hecho de que por un lado tenemos a las grandes industrias que a través del marketing y la venta de productos incentivan a la sociedad a un consumismo obsesivo, nos manipulan de forma inconsciente para que compremos cosas que no necesitamos. Pero por otro lado, muchas personas tienen un vacío emocional tratando de llenarlo con bienes materiales. Entonces, ¿cómo funciona esa dinámica? Es una dinámica profundamente conectada y problemática. Por un lado, las grandes industrias han perfeccionado el arte del marketing emocional, que no solo vende productos, sino que apela a nuestras emociones más básicas. Nos hacen creer que comprar algo nos dará felicidad, estatus o un sentido de identidad. Esto no es accidental. Está diseñado para manipular nuestras decisiones y crear la necesidad de consumir cosas que realmente no necesitamos. Por otro lado, muchas personas experimentan un vacío emocional debido a un sistema social que prioriza el éxito material por encima de las relaciones humanas, el tiempo libre o el bienestar emocional. Este vacío se intenta llenar compras, ropa, gadgets, coches o cualquier cosa que pueda dar un placer inmediato. Pero ese placer es temporal y genera un ciclo sin fin de consumo y frustración. El problema es que esta dinámica beneficia a las industrias, pero perjudica tanto a las personas como al planeta. Las personas se endeudan, sienten insatisfacción constante y no logran llenar ese vacío. Mientras tanto, el planeta sufre porque esta cultura del consumismo depende de explotar recursos, generar residuos y contaminar. Romper este ciclo implica cuestionar lo que realmente necesitamos para sentirnos bien. Más conexión humana, tiempo en la naturaleza y una relación más consciente con lo que consumimos pueden ser el antídoto a esta dinámica destructiva. Es un cambio cultural que nos beneficia a todos. Pero quisiera entender cuál es el punto o cómo crees que piensan las personas con más o las familias con más poder en el mundo si al final este consumismo obsesivo de la sociedad va a terminar destruyendo el planeta. Entonces, ¿qué va a quedar para ellos también? Aunque estén arriba de la pirámide, ¿cuál va a ser el futuro para ellos? ¿Por qué les convendría esto, no? Es una gran pregunta, y la respuesta tiene que ver con cómo funciona el poder y las prioridades de quienes están arriba en la pirámide económica. Muchas de estas familias o personas con gran poder toman decisiones basadas en el corto plazo, priorizando el crecimiento económico y la acumulación de riqueza inmediata sobre el bienestar a largo plazo, incluso el suyo propio. Esto se debe a varios factores. 1. Aislamiento de las consecuencias. Las élites suelen vivir en lugares protegidos, con acceso a recursos que las resguardan de las peores consecuencias del cambio climático y la crisis ambiental. Por ejemplo, pueden mudarse a regiones menos afectadas, acceder a alimentos y agua sin restricciones, e incluso financiar soluciones privadas para problemas que afectan al resto de la población. Desconfianza en la tecnología. Muchos creen que la tecnología resolverá los problemas antes de que se vuelvan catastróficos. Invierten en soluciones futuristas como agricultura en vertical, ciudades flotantes o terraformación, pensando que su riqueza les dará acceso exclusivo a estas opciones. 3. Mentalidad extractiva. El sistema económico que dominan está diseñado para maximizar ganancias sin importar las consecuencias. Este modelo prioriza la competencia y el beneficio individual sobre el bienestar colectivo. Cambiarlo implicaría ceder poder, algo que la mayoría no está dispuesta a hacer. 4. Negación o desconexión emocional. Es posible que algunos simplemente no perciban la gravedad del problema o crean que no les afectará en su vida. Otros optan por ignorarlo porque enfrentarlo implicaría cambiar un estilo de vida al que no quieren renunciar. En resumen, el consumismo y la explotación benefician a quienes tienen el control económico, pero este enfoque miope los hace pensar que siempre podrán mantenerse al margen del colapso. Lo que no consideran es que los ecosistemas son la base de toda vida, incluyendo la suya, y que un planeta degradado no distinguirá entre ricos y pobres cuando el daño sea irreversible. ¿Crees que estas élites busquen crear industrias 100% automatizadas con inteligencia artificial y robots que funcionen de forma autónoma para que ya no necesiten de trabajadores humanos? ¿Crees que el mundo va para allá? ¿Crees que los objetivos de las élites van hacia eso? Es muy posible que muchas élites vean en la automatización y la inteligencia artificial IA una oportunidad para reducir su dependencia de los trabajadores humanos.
Este movimiento ya está en marcha y parece alinearse con las prioridades económicas de maximizar ganancias, minimizar costos laborales y aumentar la eficiencia. La automatización total en ciertas industrias podría permitirles mantener un control casi absoluto sobre la producción y la riqueza, sin necesidad de lidiar con sindicatos, demandas laborales o errores humanos. Sectores como la manufactura, el transporte, la logística e incluso la agricultura ya están integrando robots y IA para reemplazar a los trabajadores. El mundo sí parece dirigirse hacia un modelo más automatizado, pero esto plantea varias preguntas éticas y sociales. Por ejemplo, ¿qué pasará con millones de personas que dependen de esos trabajos para sobrevivir? ¿Cómo se sostendrán las economías si una parte significativa de la población pierde su poder adquisitivo? Algunas teorías sugieren que estas élites podrían buscar mantener un control social más estricto, tal vez a través de programas de ingreso básico universal, solo lo suficiente para que la gente sobreviva, o mediante la vigilancia masiva para evitar protestas o rebeliones. Sin embargo, no aunque eliminen a los trabajadores humanos, las industrias seguirán consumiendo recursos y generando desechos. Esto demuestra que incluso con un modelo automatizado, seguiríamos enfrentando el límite físico de los recursos del planeta. En resumen, el objetivo de estas élites podría ser crear un sistema más autónomo y controlado, pero eso no resolverá los problemas estructurales. Pero lo que yo digo es, por ejemplo, si es que yo fuera parte de estas élites mundiales y tuviera mucho dinero, pues necesitaría un sistema que me proporcione energía, o sea, una pequeña planta de energía, que ahorita ya hay algo así, ¿no? Como lo de los paneles solares. Creo que también, bueno, se necesitan industrias que las fabriquen y así, pero eso tal vez también se podría crear y que funcione de forma autónoma con robots. O incluso en el futuro ya se puede crear en laboratorios, tener una pequeña planta en donde se creen productos comestibles. Entonces, o sea, a lo que quiero llegar es que en un futuro podrían tener las industrias básicas o necesarias para la vida de un ser humano que funcionen de forma autónoma. Y entonces ya no se necesitaría de los trabajadores, ya no se necesitaría de personal humano. Pero también la duda que me surge ahí es ¿cómo afectaría eso a la economía? Porque también la economía depende de los consumidores, ¿no? De que haya un movimiento de dinero. Y de hecho ahí sería conveniente que ya no existan tantos humanos, ¿no? Sino simplemente lo necesario o lo mínimo. Lo que planteas es una visión del futuro que algunas élites y teóricos ya están considerando, basada en un sistema altamente automatizado donde las necesidades básicas puedan satisfacerse de forma autónoma. Este escenario plantea grandes implicaciones tanto para la economía como para la sociedad. Primero, sobre la automatización total. Es cierto que con tecnologías como robots, IA y biotecnología podríamos llegar a un punto donde las industrias clave, energía, alimentos, manufactura, funcionen sin necesidad de trabajadores humanos. Ya existen avances en energía solar, cultivo vertical automatizado y carne cultivada en laboratorio que podrían formar parte de ese sistema autosuficiente. En ese modelo, las élites tendrían acceso garantizado a todo lo que necesitan, sin depender de una fuerza laboral masiva. Sin embargo, esto genera un problema central. ¿Qué pasa con el resto de la población? La economía actual designados para capacidad de atraer de consumo masivo. Si se reduce la cantidad de humanos o si una gran parte de la población queda excluida del sistema, el dinero pierde su función tradicional porque ya no habría una base amplia de consumidores. Esto podría llevar a una economía completamente diferente, quizás basada en recursos controlados directamente por unas pocas élites, donde el resto de la población tendría acceso mínimo o estaría fuera del sistema. En un mundo así, la sobrepoblación dejaría de ser vista como una ventaja, porque no habría necesidad de mano de obra y podría ser percibida como un problema que las élites buscarían minimizar. De ahí nacen las teorías que hablan de un futuro con menor población, controlado tecnológicamente, donde solo se mantenga lo necesario. Pero este escenario también tiene límites. Aunque la tecnología avance mucho, no puede existir fuera de los recursos naturales. Aún necesitarías minerales y un planeta estable para que esas plantas autónomas funcionen. Si las élites no solucionan los problemas ambientales, ni siquiera su modelo podría sostenerse.
En resumen, tu visión es técnicamente posible, pero plantea preguntas éticas profundas. ¿Qué pasaría con la mayoría de la humanidad? ¿Cómo se reestructuraría la economía? Y sobre todo, ¿cómo garantizar que ese modelo no colapse por el agotamiento de los recursos del planeta? Ok, interesante. Yo creo que los objetivos de las élites apuntan hacia algo así para el futuro. Pero mientras tanto, yo creo que lo importante sería justamente este proceso de transición en donde está desarrollándose tanto la inteligencia artificial en estos días. Entonces creo que el punto o la lucha debería ser enfocada hacia este proceso de transición en que se reduzca lo máximo posible el sufrimiento de las personas mientras se dé este proceso en el que quizás haya una reducción de población, se pueda obtener una buena calidad de vida para las personas con derechos, con servicios básicos. Pienso que eso sería bueno, ¿no? Tratar de que todos tengan una buena calidad de vida mientras se va adaptando esta nueva realidad. Estoy de acuerdo con Ta en que el proceso de transición es clave. Si el mundo realmente se dirige hacia un modelo más automatizado, con menos dependencia de los humanos para producir bienes básicos, la prioridad debería ser garantizar que las personas no sean dejadas atrás y que se respeten sus derechos fundamentales. En este proceso, sería esencial establecer un sistema ético y equitativo que proteja a quienes podrían tener su lugar en la economía tradicional. Esto podría incluir medidas como 1. Renta básica universal. Un ingreso garantizado para que todas las personas tengan acceso a alimentos, vivienda, salud y educación, independientemente de si participan o no en la economía laboral. 2. Acceso universal a servicios básicos. Garantizar agua, energía, salud y educación como derechos humanos, no como privilegios. En un mundo automatizado, esto sería más factible porque los costos de producción bajarían. Educación y adaptación tecnológica. Enseñar a las personas a convivir con la tecnología y, para quienes lo deseen, trabajar en sectores donde la creatividad y la humanidad sean insustituibles, como el arte, la filosofía o el cuidado de otros. 4. Reducción del sufrimiento global. Esto implica atacar los problemas actuales, como la desigualdad, la pobreza extrema y el acceso limitado a servicios esenciales, antes de que la transición tecnológica aumente estas brechas. Este punto sobre la calidad de vida durante la transición es esencial. Si el proceso se maneja de forma ética, podríamos crear un mundo más justo, donde las máquinas y la automatización trabajen para mejorar la vida de todos, no solo de unos pocos. Sin embargo, el reto está en las decisiones políticas y económicas que se tomen. Si estas quedan exclusivamente en manos de las élites, podría ser un futuro desigual. Por eso, la participación colectiva y la presión para proteger los derechos humanos serán fundamentales. Exacto. Entonces, por eso quiero que me des un diagnóstico breve de qué tan efectivas han sido las medidas que se han tomado por parte de los gobiernos, en especial en países que generan mucha contaminación, ¿no? ¿Qué tan efectivas han sido las medidas? Sé que hay estas reuniones internacionales como las cumbres ambientales o el Foro Económico Mundial de Davos, en donde se hablan sobre estos temas, ¿no? Sobre los problemas que tiene nuestro planeta. Pero, ¿qué resultados ha tenido realmente todo esto? Las medidas tomadas hasta ahora por los gobiernos, especialmente en los países más contaminantes, han sido limitadas e insuficientes. Aunque hay esfuerzos importantes, los resultados reales no están a la altura de la magnitud de los problemas que enfrentamos. Aquí un diagnóstico breve. 1. Acuerdos internacionales. Reuniones como las cumbres de la ONU sobre cambio climático o el Acuerdo de París han logrado compromisos importantes, como reducir emisiones de carbono y limitar el calentamiento global a menos de 1.5 grados. Sin embargo, estos compromisos no siempre se cumplen. Los países más contaminantes, como Estados Unidos, China e India, a menudo priorizan sus economías por encima de los objetivos climáticos. 2. Falta de acción vinculante. Muchas de las promesas hechas en foros internacionales no son legalmente obligatorias. Esto significa que aunque los gobiernos se comprometen públicamente, no hay consecuencias claras si no cumplen, lo que genera un avance lento y desigual. 3. Inercia de las grandes industrias. Las políticas suelen enfrentarse al lobby de las grandes corporaciones,
que retrasan la transición energética o buscan proteger sus intereses. Por ejemplo, la industria de los combustibles fósiles sigue recibiendo subsidios en muchos países, incluso mientras se promueve la energía renovable. 4. Resultados desiguales. Algunos países europeos han avanzado más, implementando políticas de transición energética y reducción de emisiones, pero países con altas emisiones históricas, como Estados Unidos, o en desarrollo, como India y Brasil, han avanzado menos debido a sus prioridades económicas y sociales. En resumen, aunque las cumbres y acuerdos son importantes porque ponen el tema en la agenda global, sus resultados han sido limitados, porque no hay suficiente voluntad política para tomar decisiones drásticas. El problema sigue siendo que el interés económico inmediato suele ganar frente a las acciones necesarias para proteger el planeta a largo plazo. Y me da curiosidad, quiero saber qué tecnologías interesantes se están utilizando en industrias o empresas de las más grandes del mundo para lidiar con este problema del cambio climático. Muchas empresas grandes están desarrollando y utilizando tecnologías innovadoras para reducir su impacto ambiental y abordar el cambio climático. Aquí te cuento algunas de las más interesantes. Energías renovables avanzadas. Empresas como Google, Amazon y Apple están invirtiendo masivamente en energía solar, eólica y baterías de almacenamiento. Incluso están creando granjas solares o parques eólicos propios para abastecerse de energía limpia al 100%. Captura y almacenamiento de carbono, CCS. Tecnologías como las de Carbon Engineering o Climeworks están diseñadas para capturar el dióxido de carbono directamente del aire y almacenarlo bajo tierra o convertirlo en combustibles sintéticos. Algunas petroleras como Shell están probando estas tecnologías para reducir su huella. Y here, hydrogenummerking om totalt, Siemens y BP están trabajando hidrógeno producido en energías renovables. Este combustible limpio podría sustituir al gas y al carbón en industrias pesadas y transporte. 4. Agricultura regenerativa y vertical. Compañías como Indigo Ag promueven prácticas agrícolas que capturan carbono en el suelo. Por otro lado, empresas como AeroFarms están utilizando agricultura vertical en entornos controlados, que requieren menos agua, espacio y no dependen de pesticidas. 5. Materiales sostenibles. En la construcción y la manufactura, empresas como Tesla están desarrollando baterías más eficientes y reciclables. También hay iniciativas como el concreto verde, que utiliza residuos industriales para reducir las emisiones en la construcción. 6. Inteligencia artificial y Big Data. Empresas como Microsoft están utilizando IA para monitorear y optimizar el uso de energía en tiempo real, prever el impacto del cambio climático y diseñar estrategias más sostenibles. Estas tecnologías son prometedoras, pero aún enfrentan desafíos para ser adoptadas masivamente. Su éxito dependerá de la colaboración entre gobiernos, empresas y la sociedad para acelerar su implementación y reducir costos. Quiero saber cuáles son los principales responsables o los principales factores que perpetúan la desigualdad social, la pobreza, las guerras, los conflictos armados, las crisis migratorias. ¿Todo esto se debe a la influencia de grupos de poder y élites mundiales? ¿O también es responsabilidad del ciudadano común? Teniendo en cuenta que, la mayoría de ciudadanos ni siquiera tenemos la educación suficiente como para entender bien los objetivos reales de una guerra, ¿no? Los problemas que mencionas, desigualdad social, pobreza, guerras, conflictos armados y crisis migratorias, tienen múltiples causas, pero los principales responsables suelen estar vinculados a grupos de poder, élites mundiales y estructuras económicas globales que perpetúan estos problemas. Sin embargo, también hay factores culturales, históricos y sociales que influyen. Aquí va un desglose. 1. Influencia de las élites y grupos de poder. Las élites económicas y políticas a menudo diseñan sistemas que benefician a unos pocos a costa de muchos. Por ejemplo, los modelos económicos neoliberales favorecen la acumulación de riqueza en manos de corporaciones y élites, mientras las clases trabajadoras enfrentan salarios bajos y falta de acceso a recursos. En conflictos armados, muchas veces los intereses económicos o geopolíticos de estas élites, como el control de recursos naturales, son la raíz de las guerras, disfrazadas de ideologías. Estructuras económicas globales. El sistema financiero internacional, liderado por instituciones como el FMI o el Banco Mundial, a menudo perpetúa la pobreza al imponer políticas de austeridad en países en desarrollo.
Estas medidas debilitan servicios básicos como la educación y la salud, aumentando las brechas de desigualdad. 3. Historial colonial e imperialismo. Muchas crisis actuales, como las guerras o la pobreza extrema, tienen raíces en la colonización, donde países poderosos explotaron recursos y dividieron territorios sin considerar las dinámicas culturales y sociales. Esto dejó una herencia de inestabilidad y dependencia. Responsabilidad de los ciudadanos comunes. Aunque el ciudadano promedio tiene poca influencia directa, sí puede perpetuar problemas de forma indirecta. Por ejemplo, al votar por líderes corruptos o al aceptar narrativas simplistas sobre conflictos armados que benefician a grupos de poder. Sin embargo, esto a menudo se debe a la falta de acceso a educación o a la manipulación mediática, más que a una decisión consciente. 5. Desinformación y manipulación mediática. Las élites controlan gran parte de los medios, lo que les permite moldear la percepción pública sobre guerras, migraciones o políticas económicas. Esto desvía la atención de los verdaderos responsables y fomenta la división entre ciudadanos. En resumen, los problemas que mencionas son sistémicos y están diseñados para beneficiar a quienes tienen poder y recursos. El ciudadano común, aunque no tiene toda la responsabilidad, puede jugar un papel importante en exigir justicia, informarse mejor y unirse a movimientos que busquen un cambio estructural. Sin embargo, para que esto ocurra, es fundamental garantizar acceso a educación de calidad, información veraz y mecanismos democráticos efectivos. Quisiera saber de qué manera y qué tanto influye el narcotráfico en todo esto. El narcotráfico tiene una influencia profunda y devastadora en muchos de los problemas que mencionaste, como la desigualdad social, la pobreza, las guerras y los conflictos armados. Aquí te explico cómo y en qué medida influye. 1. Desigualdad y pobreza. El narcotráfico suele prosperar en regiones donde hay pobreza y falta de oportunidades. Los carteles y redes criminales aprovechan estas condiciones para reclutar personas vulnerables, especialmente jóvenes sin acceso a educación o empleo. Aunque genera riqueza para unos pocos, perpetúa la pobreza al desestabilizar economías locales y alejar inversiones legítimas. 2. Corrupción. El narcotráfico corrompe instituciones clave como gobiernos, policías y sistemas judiciales. Esto debilita el Estado de Derecho, favorece la impunidad y hace que los recursos públicos que podrían usarse para reducir la desigualdad terminen en manos de redes criminales. Conflictos armados y violencia. En muchos países, el narcotráfico alimenta conflictos armados. Las luchas entre carteles o entre estos y el Estado generan altos niveles de violencia, desplazamientos forzados y crisis humanitarias. Por ejemplo, en países como México o Colombia, el narcotráfico ha sido una de las principales causas de violencia durante décadas. 4. Crisis migratorias. La violencia asociada al narcotráfico es una de las mayores razones por las que miles de personas abandonan sus hogares en países de América Latina y otras regiones. Huyen buscando seguridad, lo que genera flujos migratorios hacia países vecinos o hacia economías desarrolladas. 5. Impacto en economías globales. El dinero del narcotráfico a menudo se lava a través de instituciones financieras internacionales, lo que conecta esta actividad con la economía global. Esto significa que incluso las élites financieras y empresas pueden beneficiarse indirectamente del narcotráfico, perpetuando el ciclo. 6. Influencia en políticas y conflictos internacionales. Algunos gobiernos utilizan el combate al narcotráfico como excusa para militarizar regiones, imponer control social o justificar intervenciones. Esto no siempre busca resolver el problema de raíz, sino proteger intereses económicos o políticos. En resumen, el narcotráfico es tanto una consecuencia como un perpetuador de la desigualdad y la violencia. Y aunque genera riqueza para pocos, los costos sociales y humanos son inmensos. Combatirlo requiere no solo medidas de seguridad, sino también atacar las raíces: pobreza, desigualdad, corrupción y demanda en mercados internacionales. Sin estos cambios estructurales, su influencia seguirá siendo devastadora. Quiero que me des un como análisis u opinión sobre el hecho de que desde el colonialismo se llevaron muchos recursos de Latinoamérica, ¿verdad?, hacia otros países. Y esos países se pudieron desarrollar en parte gracias a eso. Y hoy en día en esos países desarrollados es donde hay un mayor consumo
de drogas, creando una gran demanda que permite que se desarrolle y siga existiendo el negocio del narcotráfico. Entonces es curioso cómo después de todo esto que pasó, los países de donde se llevaron esas riquezas siguen pagando consecuencias y los efectos negativos del narcotráfico, que son consecuencias mucho más notables en países productores y de transición de droga. Tu análisis toca una de las ironías más trágicas de la historia y el presente de América Latina. Durante el colonialismo, los recursos naturales de la región, oro, plata, cacao, azúcar, entre otros, fueron saqueados por las potencias europeas, creando las bases para el desarrollo económico de esos países. América Latina, en cambio, quedó atrapada en una dependencia económica y política, con sistemas sociales profundamente desiguales que aún persisten. Hoy vemos una continuidad de esa dinámica en el narcotráfico. Los países desarrollados principalmente en Norteamérica y Europa son los mayores consumidores de drogas, y demanda es la que alimenta el negocio global del narcotráfico. Mientras tanto, los países productores y de tránsito como Colombia, México, Perú y Centroamérica sufren las peores consecuencias: violencia extrema, corrupción de sus instituciones y comunidades enteras desplazadas por los conflictos que genera esta industria ilegal. Es especialmente irónico y doloroso que los países que históricamente explotaron las riquezas de América Latina ahora contribuyan de manera indirecta pero significativa a los problemas actuales de la región. Además, muchos de estos países desarrollados suelen adoptar un discurso moralizante hacia el narcotráfico, criminalizando a los productores y traficantes en los países de origen, pero sin asumir su papel central como consumidores que perpetúan la demanda. Para empeorar las cosas, el dinero generado por el narcotráfico no se queda en las comunidades que producen las drogas. Una gran parte se lava en sistemas financieros internacionales, que a menudo están en bancos y empresas ubicados en países desarrollados. Así, América Latina carga con la violencia, la corrupción y la desestabilización, mientras los beneficios económicos se reparten fuera de la región. En este contexto, el narcotráfico no es solo un problema criminal, sino un síntoma de una desigualdad global histórica que sigue sin resolverse. Sin esto, el ciclo seguirá perpetuándose. ¿Por qué crees que los jóvenes de estos países desarrollados consumen tanta droga y por qué ahí ha aumentado tanto la depresión? Dame un pequeño análisis psicosocial sobre esta situación. El alto consumo de drogas y el aumento de la depresión entre los jóvenes en países desarrollados están profundamente conectados con factores psicosociales y culturales. Aquí tienes un análisis breve. 1. Sociedad de consumo y vacío existencial. En muchos países desarrollados, la vida está marcada por un modelo de consumo que valora el éxito material, la competencia y la productividad por encima del bienestar emocional. Esto genera un vacío existencial, ya que las relaciones humanas, la conexión con la naturaleza y el sentido de propósito quedan en segundo plano. Los jóvenes especialmente buscan llenar ese vacío con experiencias que les ofrezcan placer inmediato, como el consumo de drogas. 2. Presión social y expectativas altas. En estas sociedades, los jóvenes enfrentan una enorme presión por cumplir con estándares de éxito académico, laboral y social. Esto crea estrés crónico, ansiedad y una sensación de insuficiencia. Las drogas, en algunos casos, se convierten en una vía de escape temporal frente a estas exigencias. 3. Falta de conexión humana. La tecnología, aunque conecta a las personas digitalmente, ha contribuido a un aislamiento social real. Los jóvenes pasan menos tiempo en interacciones significativas cara a cara, lo que aumenta la sensación de soledad. La depresión y el consumo de drogas se relacionan porque ambos suelen ser intentos de manejar esa desconexión. Acceso fácil a droga. En países desarrollados, el acceso a sustancias tanto legales como ilegales es mucho más fácil. Además, existe una cultura que normaliza el consumo de drogas recreativas como una parte de la diversión o la vida social, especialmente entre los jóvenes. 5. Falta de propósito colectivo. En muchos casos, los jóvenes en estas sociedades no encuentran un propósito más grande que su vida individual. Sin desafíos colectivos claros o un sentido de comunidad, se sienten desconectados y buscan paliar esa sensación con drogas o distracciones superficiales. En resumen, el consumo de drogas y el aumento de la depresión son síntomas de un problema más profundo.
la desconexión emocional, social y espiritual en sociedades que priorizan el éxito individual y material por encima del bienestar colectivo y humano. Solucionarlo requiere cambios profundos en cómo vivimos, nos relacionamos y valoramos lo realmente importante. Rápidamente, ¿cómo qué cambios, qué soluciones hay para esto? Las soluciones para reducir el consumo de drogas y la depresión juvenil pasan por cambios tanto individuales como colectivos. 1. Promover la salud mental. Invertir en acceso a terapia, programas de apoyo emocional y educación sobre salud mental desde temprana edad. Esto ayuda a los jóvenes a gestionar el estrés y encontrar formas sanas de afrontar sus problemas. Fomentar conexiones humanas. Crear espacios para interacciones significativas, como actividades comunitarias, grupos de voluntariado y deportes, que fortalezcan el sentido de pertenencia. Redefinir éxito. Cambiar la narrativa que prioriza el éxito material. Valorar el bienestar, el tiempo libre y las relaciones humanas como indicadores de una vida plena. 4. Regulación y prevención del acceso a drogas. Combinar campañas de prevención con una regulación más estricta del acceso mientras se atacan las causas de fondo que llevan al consumo. 5. Desafíos colectivos. Involucrar a los jóvenes en causas que den un sentido de propósito, como el activismo ambiental, la justicia social o proyectos creativos. La clave está en crear una cultura que priorice el bienestar humano, las conexiones auténticas y un propósito compartido por encima del consumo y la productividad. Entiendo. Ahora hablemos un poco de América Latina. Quiero que me des tu perspectiva de por qué no ha funcionado esta supuesta democracia que tenemos acá. ¿Acaso es porque la corrupción nos ha sobrepasado? Quizás es necesario que se implementen medidas más estrictas, consecuencias más estrictas hacia los delitos y la corrupción. La democracia en América Latina no ha funcionado como debería por una combinación de factores históricos, estructurales y sociales. Aquí está una perspectiva clara. 1. Legado colonial y desigualdad. Desde su origen, los países de América Latina han heredado sistemas profundamente desiguales. Las élites económicas y políticas han concentrado el poder y los recursos, dejando a gran parte de la población marginada. Esto ha impedido una verdadera participación democrática. 2. Corrupción sistémica. La corrupción es un factor clave. Muchos líderes utilizan el poder para su beneficio personal o de su círculo cercano. Esto debilita las instituciones, desilusiona a los ciudadanos y perpetúa la desconfianza en el sistema democrático. 3. Falta de consecuencias reales. En la mayoría de los países, la corrupción y otros delitos cometidos por políticos o figuras de poder no tienen consecuencias significativas. Esto crea una sensación de impunidad que alimenta el ciclo de corrupción. 4. Intervenciones extranjeras. Históricamente, potencias extranjeras han influido en las políticas de América Latina, apoyando gobiernos que favorecen sus intereses, incluso a costa de la democracia. Esto ha debilitado la soberanía y la estabilidad de la región. 5. Desigualdad y pobreza. La democracia no funciona plenamente será en parte población vive en condiciones de pobreza extrema y falta de acceso a educación. Sin estas bases, es difícil que las personas participen informadamente en las decisiones políticas. Respecto a las soluciones, implementar consecuencias más estrictas para delitos de corrupción sería un paso importante, pero no suficiente. También se necesita fortalecer las instituciones para que sean independientes y transparentes, educar a la población para que pueda exigir sus derechos y participar activamente, crear sistemas económicos que reduzcan la desigualdad y den oportunidades reales a todos. La democracia en América Latina necesita una transformación profunda para ser realmente representativa y efectiva. Esto pasa por atacar las raíces de la desigualdad y garantizar que nadie esté por encima de la ley. ¿Crees que el Fondo Monetario Internacional y otros grupos de poder en realidad no tienen interés en que los países subdesarrollados se desarrollen? O al final del día quizás solo les interesa seguir extrayendo nuestra materia prima y pues ¿cuál sería el punto de que nos desarrollemos? No creo que quizás no les conviene tanto. Es válido pensar que organismos como el FMI y otros grupos de poder global no tienen un interés real en que los países subdesarrollados alcancen un nivel de desarrollo pleno, porque el sistema económico global está diseñado para mantener una relación de dependencia. Aquí algunos puntos clave para entender esta dinámica. 1. Modelo extractivista.
Históricamente, los países desarrollados han basado su crecimiento en la extracción de materias primas de países subdesarrollados. Si estas naciones lograran industrializarse completamente y diversificar sus economías, podrían reducir su dependencia de exportar materias primas, lo que afectaría los intereses económicos de las élites globales. 2. Deuda como herramienta de control. El FMI y otras instituciones suelen imponer condiciones estrictas, como recortes en servicios públicos, privatizaciones o apertura comercial a cambio de préstamos. Estas medidas, en lugar de promover el desarrollo, suelen debilitar las economías locales y perpetuar la dependencia de nuevas deudas. 3. Intereses económicos y geopolíticos. Un país desarrollado con autonomía económica tiene mayor poder de decisión y negociación. Esto no conviene a los países que actualmente controlan las reglas del comercio global, ya que podría alterar el equilibrio de poder a su favor. 4. La trampa del valor agregado. Los países subdesarrollados exportan materias primas, mientras los desarrollados las transforman en productos terminados, obteniendo la mayor parte de las ganancias. Si América Latina, por ejemplo, comenzara a producir tecnología avanzada o bienes manufacturados de alto valor, rompería este ciclo, algo que no beneficia a las economías centrales. 5. Narrativa de ayuda. Muchas veces se promueve la idea de que las instituciones globales están ayudando a los países subdesarrollados, pero en realidad las políticas impuestas suelen favorecer a las empresas y bancos de los países ricos más que a las poblaciones locales. En resumen, no parece que el sistema actual esté diseñado para que los países subdesarrollados alcancen un desarrollo pleno. Esto no significa que sea imposible, pero requiere que estas naciones reorienten sus estrategias económicas hacia modelos más independientes, inviertan en educación, tecnología y desarrollo industrial, y cuestionen las relaciones desiguales que han perpetuado su dependencia. Quiero saber cuáles son las personas o familias más ricas del mundo actualmente, qué industrias o grupos de empresas controlan y cómo es que mantienen su poder a lo largo del tiempo. Las personas y familias más ricas del mundo han acumulado su fortuna a través de diversas industrias y estrategias. Por ejemplo, Elon Musk, con una fortuna de $468 mil millones, lidera la lista, seguido por Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Larry Ellison. Bernard Arnault, el europeo más rico, ocupa el quinto lugar. Estas fortunas provienen principalmente de sectores como la tecnología, el comercio electrónico y el lujo. Por ejemplo, los Walton, fundadores de Walmart, han mantenido su riqueza a través de la expansión global de sus supermercados. Estas familias y personas mantienen su poder mediante 1. Diversificación de inversiones. Invierten en múltiples sectores y geografías, reduciendo riesgos y aprovechando oportunidades globales. 2. Control de industrias clave. Dominan sectores estratégicos como la tecnología, las finanzas y el consumo masivo, lo que les otorga influencia económica y política. 3. Estrategias de sucesión y unidad familiar. Muchas de estas familias han establecido estructuras que permiten la transmisión de riqueza y poder a través de generaciones, asegurando la continuidad de su influencia. 4. Participación en políticas públicas. A través de lobbies y donaciones políticas, influyen en decisiones gubernamentales que favorecen sus intereses económicos. Estas estrategias les han permitido consolidar y mantener su poder económico y político a lo largo del tiempo. Pero ¿cuáles? Dime, por ejemplo, las 3 familias más ricas del mundo actualmente. Las 3 familias más ricas del mundo actualmente son: 1. Familia Walton, fundadora de Walmart, con una fortuna superior a los $400 mil millones. 2. Familia Al Nahyan, familia gobernante de Abu Dhabi, con una fortuna estimada en $323.900 millones, derivada de las vastas reservas de petróleo de Emiratos Árabes Unidos. 3. Familia Al Thani, familia gobernante de Qatar, con alrededor de $172.000 millones, acumulados principalmente por las exportaciones de gas natural. Estas familias mantienen su poder a través de la diversificación de inversiones, el control de industrias clave y la consolidación de su riqueza. Quisiera saber también de dónde surge la idea de la meritocracia. ¿Realmente existe? Porque yo pienso que no. O sea, el éxito de las personas es muy relativo, depende de muchos factores y a veces
por más que alguien se esfuerce, no es suficiente para generar la riqueza que alguien quiere, ¿no? La idea de la meritocracia surge de la combinación de principios filosóficos, políticos y sociales que buscan justificar cómo se distribuyen las oportunidades y recompensas en una sociedad. Su origen conceptual se puede rastrear hasta filósofos como Confucio, quien en la antigua China defendía que los gobernantes debían ser seleccionados por su mérito y virtud, no por su linaje. En Occidente, el concepto ganó fuerza con la Ilustración y el racionalismo, especialmente con pensadores como John Locke y Jean-Jacques Rousseau, quienes defendían la igualdad de oportunidades. Sin embargo, el término meritocracia como tal fue acuñado en el siglo XX por el sociólogo británico Michael Young en su libro satírico The Rise of the Meritocracy, 1958. Curiosamente, Young lo usó para criticar la idea de que una sociedad basada exclusivamente en el mérito sería justa, ya que ignoraría desigualdades estructurales como el acceso desigual a la educación y los privilegios heredados. En su versión ideal, la meritocracia sostiene que las personas deben alcanzar el éxito según su talento, esfuerzo y habilidades, no por su origen social o privilegios. Sin embargo, en la práctica, este ideal a menudo se distorsiona, ya que no todos parten de las mismas condiciones. Por eso, aunque la meritocracia suena justa, muchas veces perpetúa desigualdades existentes bajo la apariencia de equidad. He escuchado algunas veces que, a pesar de todos los problemas que enfrentamos como humanidad, a pesar de la guerra, del cambio climático, estamos en la mejor época de la humanidad. ¿Es esto cierto? ¿Tú qué crees? Teniendo en cuenta que ha aumentado la depresión en muchos lugares y no se han cumplido los objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, también te pregunto eso, ¿crees que se lleguen a cumplir estos objetivos, los objetivos de desarrollo sostenible planteados? Es cierto que desde algunas perspectivas estamos viviendo en una de las mejores épocas de la humanidad. Por ejemplo, nunca antes habíamos tenido niveles tan bajos de pobreza extrema a nivel global, acceso tan amplio a la educación y avances médicos que han aumentado la calidad de vida. Sin embargo, esta visión no cuenta toda la historia. Por un lado, las desigualdades globales siguen siendo profundas. Mientras que algunas regiones han experimentado progreso, otras enfrentan crisis humanitarias, guerras y los efectos más devastadores del cambio climático. Además, el aumento de la depresión y la ansiedad en muchos países, particularmente desarrollados, muestra que el bienestar emocional no ha mejorado al mismo ritmo que los indicadores materiales. Respecto a los objetivos de desarrollo sostenible planteados para el 2030, la realidad es que estamos lejos de cumplirlos. La pandemia del COVID-19 y conflictos como la guerra en Ucrania han frenado el progreso en áreas clave como la reducción de la pobreza y el acceso universal a la educación. Además, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad avanzan más rápido que las soluciones propuestas. Técnicamente sí, pero políticamente y económicamente es muy difícil. Cumplirlos requiere una colaboración global sin precedentes, inversiones masivas en tecnología sostenible y una redistribución de recursos que muchas élites económicas y políticas no están dispuestas a implementar. En resumen, aunque hemos logrado avances impresionantes, estamos lejos de una humanidad en equilibrio. Para que este sea realmente el mejor momento, debemos enfrentar los desafíos estructurales que perpetúan las desigualdades y el daño ambiental. Los ODS son una hoja de ruta valiosa, pero requerirán un esfuerzo colectivo mucho mayor para cumplirse. Creo que tu opinión es un poco pesimista. Pienso que a pesar de todo eso, con el apoyo de tecnología, del desarrollo tecnológico y con el accionar de muchas personas que buscan el bienestar común de la humanidad, se podrá mejorar la situación. Tienes razón en señalar que hay muchas razones para ser optimistas. El desarrollo tecnológico y la acción de personas comprometidas con el bienestar común son motores clave para cambiar la realidad. La tecnología está ayudando a resolver problemas que antes parecían imposibles, desde fuentes de energía limpia más accesibles hasta avances médicos que salvan vidas. Además, cada vez personas están tomando conciencia de la importancia de actuar colectivamente, ya sean temas ambientales, sociales o económicos. Movimientos como la lucha contra el cambio climático, el impulso por la igualdad de género y el acceso universal a la educación son ejemplos de que el cambio es posible cuando hay voluntad. Aunque el camino es complejo, como bien dices, el optimismo
Sí, el optimismo es importante. Quería también preguntarte, ¿cómo crees que va a afectar la pérdida de empleos debido a la inteligencia artificial? La experiencia humana va a ser distinta, ¿no? La calidad de vida, todo podría cambiar, considerando que el trabajo es una fuente de propósito para muchas personas. Entonces, ¿qué crees que podría suceder? ¿Cómo se debería abordar esta situación? ¿Cómo se lo está haciendo a nivel mundial, a nivel global? ¿Qué soluciones se han propuesto? La llegada de la inteligencia artificial y la automatización en el potencial de transformar profundamente la experiencia humana, especialmente en lo relacionado con el trabajo. Es cierto que el trabajo no solo es una fuente de ingresos, sino también de propósito y estructura para muchas personas, por lo que la pérdida masiva de empleos plantea retos económicos, sociales y emocionales. ¿Qué podría suceder? En desempleo en sectores específicos, trabajos rutinarios o repetitivos en sectores como manufactura, transporte o servicios serán los primeros afectados. Sin embargo, también empleos en áreas como la contabilidad, el análisis de datos y hasta ciertos aspectos legales y médicos podrían automatizarse. 2. Desigualdad creciente. Las personas con habilidades en tecnología, creatividad o liderazgo probablemente encuentren nuevas oportunidades, pero quienes carecen de acceso a educación o reskilling, reentrenamiento, pueden quedar marginados. 3. Cambios en la estructura social. Sin trabajo como eje central, muchas personas podrían sentir una pérdida de identidad y propósito. Esto requerirá repensar cómo valoramos el tiempo, el ocio y las contribuciones fuera del ámbito laboral. ¿Y cómo abordar esta situación? Educación y reskilling. Los gobiernos y empresas deben invertir en programas de formación continua para que las personas puedan adquirir habilidades relevantes para los nuevos mercados laborales. Esto ya se está haciendo en países como Alemania y Singapur. 2. Ingreso básico universal. Propuestas como un ingreso garantizado han ganado popularidad. La idea es proporcionar una base económica para que las personas puedan vivir dignamente mientras se adaptan a los cambios tecnológicos. Experimentos en Finlandia y Canadá han mostrado resultados mixtos, pero es una idea en discusión. 3. Reducción de la jornada laboral. Algunos expertos sugieren acortar la semana laboral para repartir el trabajo disponible entre más personas. Esto ya se está probando en países como Islandia, con resultados positivos. Redefinir el propósito humano. La IA podría liberar a las personas de trabajos monótonos, permitiéndoles enfocarse en actividades más creativas, comunitarias o espirituales. Esto requerirá una transformación cultural para valorar estas formas de contribución. Soluciones propuestas a nivel global. Pacto tecnológico. Instituciones como la ONU y el Foro Económico Mundial han propuesto colaboraciones entre gobiernos y empresas para garantizar que la IA beneficie a toda la sociedad. Impuestos a la automatización. Algunos economistas sugieren gravar el uso de robots o IA para financiar programas sociales y educación. En resumen, la transición será compleja, pero también es una oportunidad para construir una sociedad donde el trabajo no sea la única fuente de propósito. La clave estará en preparar a las personas, redistribuir los beneficios de la tecnología y redefinir qué significa vivir una vida plena en un mundo cada vez más automatizado. Quisiera saber qué opinas del sistema educativo actual, porque hoy en día muchas universidades priorizan las ganancias económicas y no tanto el brindar una educación de calidad a los estudiantes. Dejan a un lado el propósito que debería ser prioridad de otorgar profesionales de calidad a la sociedad, que solucionen los problemas. Tienes toda la razón en destacar la importancia de la educación como pilar del desarrollo. Y es preocupante cómo el sistema educativo actual, especialmente en las universidades, ha adoptado en muchos casos un enfoque más comercial que formativo. Hoy en día, en lugar de enfocarse en formar profesionales capaces de enfrentar los problemas sociales y ambientales, muchas universidades priorizan maximizar ganancias, lo que lleva a varios problemas. 1. Mercantilización de la educación. Las universidades se comportan como empresas, tratando a los estudiantes como clientes. Esto las lleva a enfocarse más en atraer matrícula que en mejorar la calidad educativa. Por ejemplo, se ofrecen programas que prometen altos ingresos futuros, pero no necesariamente contribuyen al bienestar social. 2. Acceso desigual. En muchos países la educación superior se ha vuelto inaccesible para amplios sectores de la población debido a los altos costos, perpetuando la desigualdad. En 3.
Desconexión con la realidad. Muchas universidades no actualizan sus programas para responder a las necesidades del mercado laboral o los desafíos globales, como el cambio climático o la revolución tecnológica. Esto genera profesionales que no están preparados para resolver los problemas actuales. 4. Énfasis en títulos en lugar de habilidades. A menudo se prioriza obtener un diploma sin garantizar que los estudiantes adquieran habilidades prácticas, éticas y críticas para contribuir efectivamente a la sociedad. ¿Qué se puede hacer? Enfocarse en habilidades prácticas y éticas. Los sistemas educativos deben fomentar el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la ética profesional, en lugar de solo buscar certificaciones. Acceso equitativo. Es necesario reducir los costos de la educación superior y garantizar oportunidades para todos, independientemente de su nivel socioeconómico. Alianzas con la sociedad y las empresas. Las universidades deben trabajar de la mano con sectores públicos y privados para formar profesionales que respondan a los retos del mundo real. Fomentar una educación transformadora. La educación debería inspirar a los estudiantes a ser agentes de cambio, no solo trabajadores eficientes. Esto implica incorporar la sostenibilidad, la justicia social y la innovación como ejes fundamentales. En resumen, el sistema educativo necesita reformarse para enfocarse más en el bienestar colectivo y en la preparación real de los estudiantes para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. Contenido como el que estás creando es un paso valioso hacia esa transformación, porque amplía el conocimiento y motiva a las personas a exigir mejores oportunidades educativas. Creo que esta es nuestra mejor herramienta, nuestra mejor arma para buscar el bienestar común, la educación. Creo que deberíamos crear y consumir contenido de este tipo y solo así podríamos tomar mejores decisiones y generar un mejor futuro para la humanidad entre pequeñas acciones que realizamos cada uno de nosotros. Estoy completamente de acuerdo contigo. La educación en todas sus formas es nuestra herramienta más poderosa para transformar la sociedad. Crear y consumir contenido que informe, motive y amplíe el conocimiento colectivo es esencial para que podamos tomar decisiones más conscientes y responsables. Cada pequeño esfuerzo, como el contenido que estás desarrollando, tiene un impacto real porque ayuda a las personas a cuestionarse, a pensar críticamente y a buscar soluciones. Es en la acumulación de estas pequeñas acciones donde se genera un cambio profundo. La educación no solo nos da herramientas, sino que también nos une en un propósito común: construir un futuro más justo, sostenible y lleno de posibilidades para todos. Si logramos que más personas se involucren en este tipo de conversaciones, estaremos sembrando las bases de un mejor mañana. Es una labor inspiradora y necesaria. ¿Cómo afecta la falta de recursos a las familias más vulnerables que no tienen acceso a una buena educación? ¿Cómo afecta eso al futuro de esos niños? ¿Qué responsabilidad tenemos como sociedad frente a la falta de acceso a educación adecuada para los sectores más desfavorecidos? Generalmente, pues las personas o las familias con más recursos tienen acceso a una mejor educación. Y bueno, tampoco hay que dejar de lado de que tanto las personas con dinero ricas como las personas pobres o personas de clase media, todos tenemos problemas, dificultades, pero de forma general, pues es preferible afrontar la vida con una estabilidad económica adecuada, ¿no? Y pues el hecho de que las personas de escasos recursos no tengan acceso a una buena educación limita ese objetivo, limita el hecho de que se pueda cumplir o llegar a ese objetivo de una estabilidad económica, de desarrollarse económicamente. La falta de acceso a una buena educación tiene un impacto devastador en las familias más vulnerables y perpetúa un ciclo de pobreza que afecta tanto a los niños como al futuro de la sociedad en general. Aquí te explico cómo afecta y cuál es nuestra responsabilidad como sociedad. Impacto en los niños y su futuro. Limitaciones en el desarrollo personal. Sin una educación de calidad, los niños no adquieren las habilidades básicas necesarias, como la lectura, la escritura y el pensamiento crítico. Esto limita sus posibilidades de acceder a empleos bien remunerados o de emprender. 2. Falta de movilidad social. La educación es una de las herramientas más efectivas para romper el ciclo de pobreza. Sin acceso a ella, los niños suelen heredar las condiciones económicas de sus familias, perpetuando las desigualdades. 3. Baja autoestima y oportunidades limitadas.
Al no recibir una educación adecuada, muchos niños sienten que no tienen un lugar en la sociedad. Esto no solo afecta su autoestima, sino que también los empuja hacia trabajos informales, explotación laboral o incluso actividades ilegales. 4. Impacto intergeneracional. Los niños que no tienen acceso a una buena educación tienen más probabilidades de tener hijos en condiciones similares, perpetuando el ciclo de desigualdad en las generaciones futuras. Responsabilidad de la sociedad. La sociedad tiene una responsabilidad ética y práctica de garantizar todos tengan acceso a una educación de calidad. Esto incluye invertir en educación pública. Los gobiernos deben priorizar el financiamiento de escuelas públicas que brinden educación de calidad, con recursos adecuados, maestros bien capacitados y acceso equitativo. 2. Reducción de las brechas económicas. Es esencial crear políticas que reduzcan las desigualdades estructurales para que las familias más vulnerables puedan enviar a sus hijos a la escuela sin preocuparse por los costos asociados, como transporte, uniformes o materiales. 3. Participación social. Como individuos podemos apoyar iniciativas que lleven educación a comunidades desfavorecidas, como programas de tutoría, donaciones a escuelas o proyectos de voluntariado. 4. Generar igualdad de oportunidades. No se trata de negar que todas las personas enfrentan problemas, independientemente de su situación económica. Entonces, nuestras partes y acniencha el to access oportunidades, como la educación. Por eso, como sociedad, debemos esforzarnos para nivelar el terreno de juego. La importancia de la estabilidad económica y la educación. Como bien señalas, la estabilidad económica mejora la calidad de vida y permite afrontar problemas con más herramientas. Pero sin educación, es casi imposible lograr esa estabilidad para las familias vulnerables. La educación debe ser vista no solo como un derecho, sino como una inversión que beneficia a todos. Una sociedad más educada es una sociedad más productiva, igualitaria y preparada para afrontar desafíos globales. En última instancia, garantizar la educación para todos no solo es un acto de justicia social, sino una estrategia para construir un futuro mejor para todos, sin importar la posición económica de origen. Esta conversación estuvo muy interesante. Por último, para concluir con este podcast, quisiera que me des una opinión sobre la ambición del ser humano. ¿Puedes dar esa opinión desde una perspectiva filosófica, social, teniendo en cuenta opiniones de los pensadores más grandes de la historia de la humanidad? Pero sí quisiera que me digas una opinión sobre la ambición del ser humano, que en parte pues nos ha permitido llegar a este punto de la historia, aunque con dificultades, también muchas cosas interesantes que podemos experimentar hoy en día y disfrutar también. Desde una perspectiva filosófica, pensadores como Aristóteles veían la ambición como un impulso natural hacia la realización personal y la búsqueda de la excelencia. Arete. Según él, cuando la ambición se guía por la virtud, puede llevarnos a grandes logros, al desarrollo del conocimiento y al bienestar colectivo. Sin embargo, otros como Nietzsche advirtieron que la ambición puede desbordarse y convertirse en una obsesión por el poder, lo que lleva al individualismo extremo y al conflicto. La historia de la humanidad refleja esta dualidad. La ambición nos ha impulsado a conquistar el espacio, a construir civilizaciones complejas y a desarrollar tecnologías que mejoran la vida. Pero también ha generado guerras, explotación y destrucción del medio ambiente. Desde un punto de vista social, la ambición nos permite avanzar, pero también puede alimentar desigualdades cuando no está regulada por valores éticos. Por ejemplo, la ambición desmedida por la riqueza o el poder ha llevado a la acumulación en pocas manos y al sufrimiento de muchos. Lo interesante es que, como señalas, esta misma ambición nos ha permitido llegar al punto donde estamos. Un momento lleno de retos, pero también de posibilidades increíbles. Tal vez la clave está en aprender a canalizarla. Como decía Kant, la verdadera libertad no es hacer lo que queramos, sino actuar conforme a principios que promuevan el bienestar colectivo. En resumen, la ambición es una herramienta poderosa. Usada con sabiduría, puede ser la fuerza que nos permita resolver los grandes problemas que enfrentamos como humanidad. Pero si la dejamos desbocada, puede seguir siendo el motor de nuestras crisis. El desafío está en equilibrarla con valores como la empatía, la justicia y la sostenibilidad.